El novio sonrió mientras levantaba la copa, pero sus ojos no miraban a la novia, miraban a otra persona, a mí. Todo el mundo aplaudía, las copas chocaban, las cámaras grababan el beso perfecto, y yo era la única que sintió ese escalofrío exacto que te recorre la espalda cuando entiendes, sin pruebas todavía, que algo no encaja. Lo peor no fue su sonrisa, fue la tranquilidad con la que sostuvo mi mirada, como si supiera que yo lo había notado, y como si eso no le preocupara en absoluto. Y lo peor de todo es que nadie me creyó hasta que ya era imposible detenerlo. Pero en ese momento todavía no sabía lo que estaba a punto de descubrir. Me llamo Lucía, tengo 34 años, y durante años he trabajado moviéndome cerca de familias que creen que el dinero puede comprarlo todo. Abogados, asesores, notarios, banqueros privados, gente que nunca levanta la voz porque no lo necesita. Esa noche, yo no estaba en aquella boda como una invitada cualquiera. Había sido contratada meses antes como consultora patrimonial externa para revisar parte de la reorganización de activos del grupo de los Valdés Alcázar, una de esas familias de dinero viejo que no presume riqueza, porque directamente vive dentro de ella. La boda era de su hija menor, Alejandra. Alejandra Valdés era el tipo de mujer que parecía haber nacido para una portada de revista. Alta, elegante, educada en Suiza, con una sonrisa impecable y esa mezcla peligrosa entre seguridad social y fragilidad emocional que solo se da en algunas herederas criadas para ser admiradas, no necesariamente protegidas. Era guapísima, sí, pero también un poco ingenua, de esas personas que confunden encanto con honestidad y buenos modales con integridad. La ceremonia se celebró en una finca a las afueras de Sevilla, restaurada sobre una antigua hacienda familiar. Había caminos de grava blanca, jardines geométricos, fuentes iluminadas y arreglos florales que parecían pequeños bosques privados. Rosas inglesas, peonías importadas, velas altas metidas entre cristal y oro mate. El champán francés circulaba como agua. Los camareros iban vestidos de lino crema. Había empresarios, políticos discretos, 2 presentadoras de televisión, un torero retirado y hasta un chef conocido que había diseñado el menú. Todo estaba pensado para que el evento pareciera una mezcla entre cuento y poder. Todo era perfecto. O eso querían creer. Yo llevaba ya varias horas observando. Es una costumbre profesional que con los años se vuelve instinto. La gente piensa que en bodas como esa, uno mira vestidos, joyas, alianzas. Yo no. Yo miro manos, miradas, silencios, la forma en que alguien deja un móvil boca abajo, la tensión del cuello cuando aparece cierto nombre en pantalla. Hay cosas que no salen en las fotos, pero sostienen toda la verdad. Y el novio, Darío Echevarría, era un hombre demasiado controlado. No estaba feliz, tampoco nervioso, como sería normal. Estaba calculando. Eso fue lo primero que me incomodó. Durante la ceremonia apenas miró a Alejandra. Le sostenía la cintura, le acomodaba el velo, le besaba la mano cuando tocaba, pero sus ojos siempre estaban en otra parte, en las entradas laterales, en el personal, en su reloj, en el móvil que había entregado supuestamente a su asistente, aunque 2 veces lo vi recuperarlo con una rapidez casi automática. Sonreía cuando debía sonreír, reía cuando alguien lo enfocaba, pero en cuanto las cámaras giraban, algo en su expresión se apagaba, como si aquello no fuera una boda, como si fuera una operación. La primera vez que sentí una alarma real fue justo después del sí, quiero. Todos se pusieron en pie. Sonó un cuarteto de cuerda. La madre de la novia empezó a llorar con una delicadeza estudiada. El padre, Eduardo Valdés, saludaba a media España como si hubiera cerrado una fusión, no casado a una hija. Y en medio de ese desorden elegante, vi a Darío girar apenas la cabeza hacia la mesa del fondo, la más apartada del jardín cubierto. Solo fue un segundo, pero allí había una mujer que no aplaudía. Morena, vestido verde oscuro, sin gesto de emoción,
sin móvil en la mano, sin copa, sentada completamente quieta. Y cuando Darío la miró, no hubo sorpresa en ninguno de los dos. Hubo reconocimiento. Después ella bajó la vista, y él volvió a besar a Alejandra como si no hubiera pasado nada. En ese momento entendí que algo no cuadraba. No dije nada, aún no. En familias así, una acusación mal puesta no solo te deja fuera, te convierte en el problema. Y yo había aprendido hacía tiempo que cuando algo huele mal, no se señala primero, se observa, se guarda, se deja respirar hasta que la mentira se equivoque sola. Durante el cóctel me acerqué a la novia. Alejandra estaba radiante, flotando de mesa en mesa entre felicitaciones, flashes y abrazos perfumados. «Estás preciosa», le dije. Ella sonrió y me apretó la mano. «Gracias, Lucía. Sabía que vendrías. Papá no deja de hablar de lo mucho que has ayudado con todo este caos». Ese «con todo» llevaba más peso del que parecía. En las semanas previas, yo había revisado ciertos movimientos societarios de la familia, y casualmente varios estaban programados para activarse después de la boda. Fideicomisos, firmas compartidas, accesos patrimoniales, nuevas autorizaciones. Nada ilegal, en apariencia. «¿Y tú cómo estás?», le pregunté. «Feliz», respondió demasiado rápido. Agotada, pero feliz. Entonces miró por encima de mi hombro, buscando a su marido, y no lo encontró. Yo sí. Lo vi a unos 30 metros, de espaldas al resto, junto a una galería lateral de la finca, escribiendo algo en el móvil, con una rapidez nerviosa que no coincidía con la serenidad que llevaba puesta en la cara hacía un momento. Cuando terminó, levantó la vista y guardó el teléfono justo antes de que un camarero pasara a su lado. Demasiado limpio, demasiado ensayado. Fue entonces cuando noté el primer detalle, y nadie más pareció verlo. En el reflejo de los ventanales, justo antes de que Darío se girara, vi que sonreía, pero no era una sonrisa de recién casado. Era la sonrisa breve de alguien que cree que todo va según el plan. Hay momentos en los que todo sigue siendo perfecto, pero tú ya no puedes verlo igual, porque una vez que detectas la primera grieta, todo lo demás empieza a sonar hueco. La música seguía sonando, las copas seguían llenándose, las risas eran constantes, pero yo ya no estaba dentro de la celebración, estaba observando, y Darío estaba actuando. No tardé en darme cuenta de algo más. Desaparecía, no de forma evidente, no lo suficiente como para levantar sospechas en alguien distraído, pero sí lo bastante como para que alguien como yo empezara a contar tiempos. 3 minutos, 5, 8, siempre regresaba antes de que alguien importante preguntara por él, siempre con la misma sonrisa perfectamente colocada. Pero hubo una vez que tardó demasiado, y ahí fue cuando decidí seguirlo. No fue impulsivo, fue cálculo. Lo vi alejarse por el lateral de la finca, hacia la zona de servicio. Nadie lo estaba mirando. Alejandra estaba rodeada de invitados. Su padre firmaba algo con un notario en una mesa apartada. Todo el mundo estaba ocupado, excepto yo. Caminé despacio, sin llamar la atención, como si simplemente buscara el baño o necesitara aire. Pero en cuanto giré el pasillo, lo escuché. «No ahora», dijo en voz baja, tensa. «Te dije que no ahora». Me detuve antes de que pudiera verme. Silencio, y luego otra voz, femenina. «No me importa lo que dijiste. Esto no era el trato». Sentí ese golpe interno, ese que no se explica, pero te confirma que ya cruzaste una línea. Me asomé lo justo. Era ella, la mujer del vestido verde. De cerca, la tensión era aún más evidente. No había emoción, no había drama. Había algo mucho más peligroso, urgencia contenida. «Baja la voz», insistió Darío. «Hay demasiada gente». «¿Y?», respondió ella. «Peces». Eso no te importó cuando se detuvo, demasiado tarde. Yo ya sabía que esa frase escondía algo importante, pero en ese momento todavía no sabía cuánto. Darío dio un paso más cerca de ella, invadiendo su espacio de forma calculada. «Te vas ahora», dijo.
Te vas y mañana hablamos. No, respondió ella sin dudar. Hoy. Ese hoy pesó más que cualquier otra palabra. Fue entonces cuando noté algo clave. Él no estaba enfadado, estaba preocupado, y eso lo cambia todo, porque un hombre como Darío no pierde el control fácilmente. Pero en ese instante, por una fracción de segundo, vi algo en su mirada que no estaba preparado para mostrar. Miedo, pero no a ella, a lo que ella sabía. Y ahí fue cuando entendí algo. Hay cosas que no puedes explicar, pero sabes que están mal. ¿Les ha pasado? Respiré hondo y me aparté antes de que pudieran descubrirme. No era momento de confrontar, era momento de entender. Regresé al jardín como si nada hubiera pasado, pero algo dentro de mí ya había cambiado. Observé a Alejandra desde lejos. Reía, brillaba, confiaba, y en ese momento me dio una sensación incómoda, no porque fuera ingenua, sino porque estaba completamente expuesta. Pero lo peor todavía estaba por venir. Minutos después, Darío volvió a su papel. Perfecto, impecable, cariñoso. La abrazó por la cintura, le susurró algo al oído, y ella rió como si todo en su vida estuviera exactamente donde debía estar. Nadie habría sospechado nada. Nadie, excepto yo. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. Durante el brindis principal, cuando todos levantaron sus copas, vi a Darío hacer un gesto muy sutil con la mano, casi invisible, pero no para mí. Fue un gesto dirigido a alguien entre los invitados, y esa persona respondió, no con una sonrisa, con un leve asentimiento, automático, coordinado, frío. Ahí fue cuando entendí que esto no era solo una infidelidad, era algo mucho más organizado, mucho más calculado, mucho más peligroso. Pero en ese momento todavía no tenía pruebas, solo intuición. Y mi intuición rara vez se equivoca. Esa noche, mientras todos celebraban el inicio de una nueva vida, yo estaba viendo el principio del final, y lo que descubrí después cambió absolutamente todo. Hay un punto exacto en el que dejas de sospechar y empiezas a saber. Esa noche, mientras la música subía y las risas se mezclaban con el alcohol y el lujo, yo ya no estaba disfrutando nada. Estaba construyendo una imagen, pieza por pieza, detalle por detalle, y Darío empezaba a cometer errores, pequeños, sutiles, pero suficientes. Decidí hacer algo que nunca hago en eventos sociales. Desaparecer yo también, sin despedirme, sin avisar. Me deslicé hacia el interior de la finca, hacia la zona más privada, donde estaban las oficinas administrativas temporales que habían montado para la organización del evento. Lo sabía porque yo misma había revisado algunos documentos allí días antes. Luces encendidas, puerta entreabierta. Y dentro, silencio. Entré. El lugar estaba vacío, pero no abandonado. Había carpetas, tablets, ordenadores portátiles, listas de invitados, contratos de proveedores y algo más, un teléfono. No era de los organizadores, era de él. Lo reconocí al instante. Mismo modelo, misma funda negra sin marca, mismo pequeño arañazo en la esquina inferior. Y estaba desbloqueado. Ahí fue cuando todo se volvió real. No fue suerte, fue descuido. Y los descuidos siempre dicen la verdad. Me acerqué despacio, como si el objeto pudiera reaccionar, como si en cualquier momento alguien fuera a entrar. Pero nadie vino. Miré la pantalla, una conversación abierta, sin nombre guardado, solo un número y un mensaje reciente. Todo listo, después de la firma activamos. Sentí un vacío en el estómago. ¿Activamos qué? Deslicé hacia arriba. Más mensajes, fechas, transferencias, referencias a cuentas. Y entonces lo vi. Un documento adjunto, captura bancaria. Una cantidad. Demasiado grande para ser casualidad. Demasiado limpia para ser legal. Pero lo peor no fue el dinero. Fue el concepto. Compensación, fase 2. Fase 2. Eso implicaba que ya había una fase 1 y que esto estaba planeado desde antes de la boda. Pero eso era solo el principio, porque entonces encontré algo que cambió completamente el sentido de todo.
Una foto, no de él, no de ella, de Alejandra, sacada sin que ella lo supiera, desde lejos, en uno de los ensayos previos, sonriendo, inocente, confiada, como alguien que no tiene idea de que está siendo utilizada. En ese momento entendí algo aterrador. Esto no era una relación paralela, no era una infidelidad, era un plan. Cerré los ojos un segundo, respiré, pensé, porque si eso era cierto, entonces la boda no era el final de una historia, era el punto de acceso. Y entonces escuché algo, pasos rápidos, cercanos. Bloqueé el teléfono exactamente en el segundo en que la puerta se abrió. ¿Qué haces aquí? Su voz. Darío. Demasiado cerca, demasiado rápido. Pero no me giré de inmediato. Eso habría sido sospechoso. Tomé una carpeta cualquiera, la abrí, fingí leer. Y entonces levanté la vista con calma. Buscaba el baño, dije sin alterar el tono. Está todo bastante mal señalizado. Silencio, pesado, denso. Lo miré, y ahí estaba otra vez esa sonrisa perfecta. Pero sus ojos no confiaban en mí. Esta zona es privada, respondió. No deberías estar aquí. Entonces deberíais señalizar mejor, contesté con una leve sonrisa. Un segundo de tensión, 2, 3, y entonces ocurrió algo inesperado. Se acercó un poco más. Demasiado. Lucía, ¿verdad? Dijo en voz baja. Asentí. Mi suegro habla muy bien de ti. Eso no era un cumplido. Era una advertencia. Lo entendí al instante. Él sabía quién era yo, y eso cambiaba todo, porque si sabía quién era, también sabía lo que podía hacer. Y fue en ese momento cuando lo sentí. Ese cambio sutil, esa presión invisible. Fue en ese momento cuando supe que él también sospechaba de mí. Sonreí, pero por dentro ya había tomado una decisión. Ellos pensaban que tenían el control, pero no sabían que yo ya estaba jugando. Hay una diferencia muy clara entre descubrir la verdad y saber qué hacer con ella. Y esa noche yo ya tenía suficiente para destruirlo, pero no lo hice, no todavía, porque entendí algo importante, demasiado importante como para arruinarlo con prisa. Esto no iba solo de Darío, iba de algo más grande, mucho más grande. Salí de aquella habitación sin mirar atrás. Caminé despacio, como si nada hubiera pasado, mientras mi mente organizaba cada pieza como si fuera un tablero de ajedrez. Fase 2. Firma. Activación. Alejandra. No era casualidad, era estructura. Y las estructuras siempre tienen más de un responsable. Volví al jardín. Todo seguía igual. O eso parecía. La música había subido de intensidad. El ambiente era más relajado. Algunos invitados ya estaban ligeramente borrachos. Las corbatas empezaban a aflojarse. Las risas eran más ruidosas. Pero yo ya no veía una fiesta. Veía un escenario. Y entonces lo vi. Eduardo Valdés, el padre de la novia, de pie, hablando con dos hombres que no pertenecían a ese entorno social. No por la ropa, no por la actitud, por la forma en que observaban. Directos, fríos, evaluando. Eso no era conversación de boda, era otra cosa. Me acerqué lo suficiente para escuchar sin ser vista. Todo queda firmado esta noche, decía Eduardo en voz baja. Mañana no hay vuelta atrás. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Firmado qué? Uno de los hombres asintió. ¿Y la chica? Silencio. Un segundo. 2. Y entonces Eduardo respondió. No hace falta que entienda nada. Ese fue el momento, el punto exacto, el instante en que todo cambió de lugar en mi cabeza. Y ahí entendí algo aterrador. Esto no era un error, era un plan en el que la propia familia estaba implicada. Alejandra no era solo la novia, era la pieza. Me aparté antes de que pudieran notar mi presencia. Mi pulso estaba acelerado, pero mi cara no lo reflejaba. Años en entornos así te enseñan a separar lo que sientes de lo que muestras, y en ese momento necesitaba estar fría, muy fría. Busqué un lugar más apartado y saqué mi teléfono, no para llamar, para asegurar. Capturas mentales, detalles,
conexiones. Pero también hice algo más, algo que ellos no esperaban. Envié un mensaje, corto, preciso, a alguien que sabía exactamente cómo moverse en silencio. Un contacto legal, de confianza. Necesito verificar identidad y antecedentes. Nombre, Darío Echevarría. Urgente. Lo envié, sin explicación, sin contexto, porque sabía que con eso bastaba. Guardé el móvil, respiré y volví, como si nada. Ese fue el inicio de mi jugada, porque ellos pensaban que todo estaba bajo control, pero no sabían que yo ya estaba moviendo piezas. El resto de la noche se convirtió en un juego psicológico, y yo decidí jugarlo mejor que ellos. Me acerqué a Darío, directamente, sin rodeos. Bonita boda, le dije con una sonrisa tranquila. Él sostuvo mi mirada. Demasiado tiempo. Perfecta, respondió. Casi perfecta, corregí suavemente. Ahí, ese microsegundo, ese pequeño fallo en su expresión. Lo vi. ¿Ah, sí? Preguntó. Sí. Incliné ligeramente la cabeza. Siempre hay detalles que se escapan. Silencio, no dije más, no hacía falta. Las personas como él no necesitan acusaciones, necesitan dudas. Y yo acababa de plantarle una. Fue en ese momento cuando lo supe con certeza. Él ya estaba incómodo, y eso lo hacía peligroso, pero también predecible. Deberíamos hablar con más calma, dijo de pronto. Cuando quieras, respondí. Me gustan las conversaciones interesantes. Otra pausa, más larga, más tensa. A mí también, dijo finalmente, pero no sonrió igual. Y ahí confirmé algo más. Ya no me veía como una invitada, me veía como un problema. Y eso era exactamente lo que necesitaba, porque mientras él intentaba averiguar cuánto sabía yo ya estaba varios pasos por delante. Esa noche no hice más, no confronté, no acusé, no detuve nada. Y sé que ahora mismo muchos pensarían lo mismo. ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no la advertiste? Pero déjenme decirles algo. Cuando te enfrentas a algo así, no puedes reaccionar. Tienes que ganar. Y para ganar, necesitas pruebas. Necesitas tiempo. Y necesitas que ellos cometan el error final. Y créanme, lo cometieron. Porque a la mañana siguiente, cuando recibí el primer informe, todo explotó. Hay momentos en los que la verdad llega poco a poco. Y hay momentos en los que te golpea de frente. A la mañana siguiente, mientras la mayoría de los invitados aún dormían en sus habitaciones de lujo, con resaca de champán caro y una falsa sensación de felicidad, yo ya estaba sentada frente a mi portátil, sola, en silencio, esperando. El mensaje llegó a las 7:12 de la mañana. Corto, frío, exacto. No existe ningún Darío Echevarría con ese historial. Identidad parcialmente fabricada. Sentí cómo todo encajaba de golpe, pero no terminó ahí. Seguí leyendo. 3 antecedentes con nombres distintos, mismo patrón, relación con mujeres de alto patrimonio, acceso a cuentas compartidas, desaparición tras transferencia. Ahí estaba. No era solo un impostor, era un sistema, un método, una estafa perfectamente diseñada. Y Alejandra era la siguiente. Pero lo que vino después fue aún peor. Un segundo archivo, adjunto, lo abrí y se me heló la sangre. Transferencias previas, montos altos, demasiado altos, y un nombre que se repetía. Una sociedad vinculada indirectamente a Valdés Alcázar, la familia, el mismo apellido. Me quedé inmóvil unos segundos, no porque no entendiera, sino porque lo entendí demasiado bien. Eso significaba una sola cosa. Ellos no estaban siendo engañados, estaban participando. Respiré hondo, lentamente, porque ahora ya no se trataba solo de detener a un hombre, se trataba de exponer a toda una estructura. Y eso no se hace improvisando. En ese momento tomé una decisión. No iba a detener la boda. Ya era tarde para eso. Iba a dejar que avanzaran. Iba a dejar que firmaran. Iba a dejar que creyeran que habían ganado, porque sólo así podía destruirlos completamente. Pero antes necesitaba una última confirmación.
Bajé al salón principal del desayuno. Todo parecía normal, demasiado normal. Alejandra estaba sentada junto a su madre, hablando de la luna de miel. Sonreía, reía, ilusionada. No sabía nada, nada, y eso dolía más de lo que esperaba. Pero mantuve la calma. Me acerqué. Buenos días, dije. Ella sonrió al verme. Lucía, justo hablábamos de ir a la Toscana. ¿Tú qué opinas? La miré, un segundo más de lo necesario. Creo que deberías retrasar el viaje, respondí suavemente. Su madre frunció el ceño. ¿Perdona? Sonreí levemente. Solo una intuición profesional. Hay cosas que es mejor cerrar antes de celebrar. Silencio, incomodidad, pero Alejandra dudó, y eso fue suficiente, porque en ese momento apareció él, Darío, impecable, seguro, con esa sonrisa que ya no podía engañarme. ¿Todo bien?, preguntó mirando directamente hacia mí. Demasiado directo, demasiado consciente. Perfecto, respondí. Y entonces añadí, sin apartar la mirada. De hecho, creo que hoy va a ser un día muy interesante. Ahí, ese instante, ese microgesto. Lo vi otra vez. Miedo, pero esta vez más profundo, porque ya no era duda, era certeza. Él sabía que yo sabía, pero no cuánto, y eso lo estaba rompiendo por dentro. El resto del día fue una cuenta atrás. Llamadas discretas, documentos enviados, copias aseguradas, contactos activados. Yo no levanté la voz, no hice escenas, no intenté convencer a nadie, solo preparé el terreno, porque la verdad, cuando está bien colocada, no necesita ayuda, y ellos estaban a punto de descubrirlo. Esa tarde, la familia organizó un brunch privado para cerrar el evento. Solo invitados cercanos, socios clave, personas importantes, el tipo de reunión donde se firman cosas, donde se sellan acuerdos, donde nadie espera un escándalo. Perfecto, exactamente perfecto. Me senté, observé, esperé. Porque esta vez no iba a detenerlos, iba a dejarlos caer. Y créanme, cuando ocurrió, no hubo forma de escapar. Pero eso es otra parte de la historia. Hay momentos en los que la verdad no se dice, se muestra. Y cuando llega ese momento, no hay forma de volver atrás. El brunch empezó exactamente como lo esperaba. Elegante, controlado, silencioso. Una mesa larga en la terraza principal, con vistas a los jardines. Cristalería impecable. Café recién hecho. Conversaciones en voz baja. Sonrisas educadas. Y debajo de todo eso, tensión, porque algunos ya sabían que ese no era un brunch cualquiera. Era el cierre, el momento de firmar, el momento de activar, lo que fuera que estaban planeando. Yo estaba sentada al final de la mesa, observando, como siempre. Darío estaba frente a mí, perfecto, demasiado perfecto, pero sus dedos no paraban de moverse. Alejandra, a su lado, apoyaba la cabeza en su hombro, como si nada en el mundo pudiera salir mal. Y ese fue el momento en que decidí que ya era suficiente. Antes de que firmemos nada, dije, dejando la taza de café sobre la mesa. Silencio, instantáneo. Todas las miradas se giraron hacia mí. Eduardo frunció el ceño. Lucía, este no es el momento. Creo que es exactamente el momento. Lo interrumpí, sin levantar la voz. Ahí cambió el aire, porque no estaba pidiendo permiso, estaba tomando el control. Saqué mi teléfono, lo desbloqueé, y lo dejé sobre la mesa, girado hacia ellos. ¿De verdad pensaban que nadie iba a notar lo que hicieron? Nadie habló, pero todos reaccionaron. La madre de Alejandra se tensó. Uno de los hombres del día anterior dejó de moverse, y Darío se quedó completamente quieto. Eso fue suficiente confirmación. Toqué la pantalla. Primera prueba. Identidad falsa, dije con calma. 3 nombres distintos. Mismo patrón. Mujeres con alto patrimonio. Alejandra se separó lentamente de él. ¿Qué? Pero no terminé. Deslicé. Segunda prueba. Transferencias vinculadas, continué. Empresas pantalla. Fases de ejecución. Eduardo palideció. Pero lo peor, lo guardé para el final.
Abrí el último archivo. Y esto lo miré directamente. Conexiones directas con cuentas vinculadas a esta familia. Silencio, pesado, irrespirable. Alejandra giró la cabeza lentamente hacia su padre. «Papá, ¿qué es esto?» Nadie respondió, y ahí fue cuando todo se rompió. «¿No entiendes cómo funcionan estas cosas?», dijo Eduardo finalmente intentando recuperar el control. «Son movimientos estratégicos». «¿Estrategia?», lo interrumpí. ¿Llamas estrategia a utilizar a tu propia hija como acceso financiero? Explosión, literal. ¿Qué? Alejandra se puso de pie. Su voz temblaba. No, no, eso no puede ser. Miró a Darío, desesperada, buscando una negación, una mentira, lo que fuera, pero él no dijo nada, y ese silencio lo confesó todo. Dilo, susurró ella. Dime que no es verdad. Darío bajó la mirada. Error, el peor error, porque en ese momento lo perdió todo. Alejandra empezó. No, retrocedió. No me hables. Caos. La madre llorando, los invitados murmurando, uno de los hombres intentando levantarse discretamente. Pero ya era tarde, porque en ese momento sonaron las sirenas, leves al principio, luego más cerca, más claras, más reales. Nadie entendía, excepto yo. «¿Qué hiciste?», susurró Eduardo, mirándome con odio. Lo miré, tranquila, fría. «Nada», respondí. «Solo dejé que la verdad llegara a quien tenía que llegar». La policía entró minutos después, directa, sin dudas, nombres, órdenes, papeles. Darío fue el primero. Intentó hablar, explicar, negociar, pero nadie lo escuchó. Después, los otros, incluyendo a uno de los hombres de la mesa. Y finalmente, Eduardo. Ese momento fue el más silencioso de todos, porque ahí no hubo gritos, solo una caída lenta, irreversible. Alejandra no lloró, no al principio, se quedó de pie, mirando, como si su mundo se hubiera detenido en seco. Yo no me acerqué, no dije nada, porque hay verdades que nadie puede suavizar, y esa era una de ellas. Minutos después, todo había terminado. El brunch perfecto, convertido en ruinas. Me levanté, tomé mi bolso y me fui, sin prisa, sin mirar atrás, porque yo no hice nada. No manipulé, no mentí, no destruí, solo observé, y cuando fue el momento, dejé que la verdad hablara. Al salir de la finca, el aire se sentía diferente, más limpio, más real, y mientras caminaba hacia el coche, pensé en algo que aprendí hace años. Hay personas que entran en tu vida con una sonrisa perfecta, hasta que decides mirarlas de verdad. Y cuando lo haces, el karma no necesita que hagas nada, solo necesita tiempo.